Bueno, buenas tardes a todos. Estamos de nuevo en esta reunión para aprender esto que se llama, como llamó Pillon Rivière, lo del enseñaje, donde los disertantes y el público letrado aprenden y enseñan. Y esto no termina nunca, más en esta época moderna donde estamos con tanta innovación, tantos cambios, y justamente el tema que vamos a abordar hoy, de eso se trata, ¿no? Hoy bueno, entonces, en nombre del Instituto de Derecho Comercial, muchas gracias, en nombre del doctor Héctor Alegría, también, por supuesto. Y hoy tenemos con nosotros al colega, el doctor Ariel Gustavo Dazo, que es abogado recibido en la Universidad Católica Argentina en 1985, magíster en Derecho Empresario, Universidad Austral, 1994, profesor universitario en la rama del Derecho de la Empresa en UCEMA, UCES, UCA, Universidad de Palermo, UNA, recientemente especializado en temas relacionados con el derecho y la transformación digital, criptoeconomía, tokenización y negocios dentro de la criptoeconomía. Coautor del libro Concursos y Quiebras y Countdown, autor del libro Código de Quiebras de los Estados Unidos de América, edición inglesa y española, edición de PAR 2014, autor de Manual de Títulos de Crédito, y muchas publicaciones, y es un colega, compañero del Instituto de Derecho Comercial, al cual queremos mucho, y apreciamos mucho todos los debates, porque nos trae siempre las últimas novedades, todas relacionadas con la tecnología, con su especialización, con la criptomoneda, etcétera. Así que preparen papel y lápiz o díctenle al transcriptor porque vamos a aprender mucho. De todos modos, el doctor generoso nos va a dar el PowerPoint para que lo hagamos llegar a los concurrentes. Bueno, Ariel, te dejo la audiencia y muchísimas gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias. Muy agradecido por la invitación. Este no es cualquier instituto, este es el instituto de todos nosotros, que tiene una trayectoria fantástica y que tratamos siempre de estar en los institutos del colegio. Yo particularmente suelo estar también en el societario. Muchas gracias a Nidia por darme este espacio y la confianza. En el colegio vengo haciendo un poco de apostolado sobre la tecnología para el matriculado, porque tiene este asunto que estamos viendo, es una auténtica gema. Una gema no solo por lo valiosa, sino porque tiene tantas facetas que la podemos encarar desde múltiples puntos de vista. Como una herramienta para nuestro trabajo, como un objeto de uso para los negocios, como un objeto de estudio del derecho, y agárrense porque posiblemente hasta como un sujeto de derecho. Cuando estamos hablando de este tema, claramente damos por supuesto y por sabido y por acordado, digamos, entre nosotros, que estamos frente a una revolución cultural e industrial que está transformando todos los paradigmas tradicionales del derecho. Yo suelo decir que ya no es una transformación de paradigma, sino que es una transformación cultural, una transición civilizatoria, porque se trata de una disciplina, la inteligencia artificial y la tecnología, la economía del conocimiento, que está presente en todos los hechos de nuestra vida personal, tanto en el estudio como en el trabajo, como en la relación interpersonal. Por eso no es una sorpresa que también venga a jugar sobre la necesidad de reinterpretar las estructuras más tradicionales del derecho de los contratos. Tecnologías más disruptivas de la economía del conocimiento, como son la blockchain y la inteligencia artificial, son dos fenómenos que impactan directamente en las fases cruciales del contrato, que son la formación, el análisis y la negociación, por su capacidad de predicción, aunque fuera estadística. Lo cierto es que su uso, bien utilizado, es altamente provechoso
y provocativo para la productividad de nuestra tarea y la de las empresas a las cuales asesoramos, porque no hay que olvidarse que nuestro trabajo, en definitiva, es otro de los activos que utiliza el empresario para funcionar en el negocio. Y la blockchain y los smart contracts, más bien, esa fusión de tecnologías va a estar más cerca de lo que se llama la ejecución automática, que también genera una nueva mirada, una perspectiva diferente sobre el fenómeno contractual. Hay una definición que hacemos nuestra, que es la de Nick Szabo, un abogado tecnológico que en los años 90 definió a esta tecnología como un protocolo. Un protocolo es un conjunto de programas que está estandarizado y normalizado. Ustedes conocen y usan permanentemente un protocolo, que es el protocolo IP. El protocolo IP es la manera en que las computadoras han acordado entre ellas identificarse y reconocerse. Alguna vez algún técnico en computaciones habrá dicho, bueno, lo que pasa es que tu IP se reconoce desde otro lado. Es ese número que tiene de a 3 números, ¿no? Y que los identifican como si fuera una especie de domicilio electrónico que utilizando el protocolo correspondiente se convierte en, por ejemplo, agedazo@gmail.com. Esos protocolos son cada vez más sofisticados y llega a las transacciones que ejecutan los términos de un acuerdo. El protocolo del correo electrónico ejecuta una comunicación que cada vez se hace más sofisticada, pero quizás la base de pensamiento en la cual tenemos que imaginarnos, o queremos imaginarnos estos fenómenos, siempre piensen en lo más sencillo que usamos todo el día, todo el tiempo, que es el envío y la recepción de mensajes de texto, ya sea por Gmail, ya sea por WhatsApp. Pero esto es lo que ocurre cuando mandamos información a la red la transforma en otra cosa y la hace llegar a la otra parte transformada. Y a su vez, ida y vuelta. La implementación de este protocolo fue posible gracias a la tecnología blockchain. La tecnología blockchain es una tecnología de registro, o sea, de anotaciones distribuidas. Es como si ustedes tuvieran un sistema contable en donde los contadores que introducen las transacciones somos todos, o fuéramos muchos. De manera tal que la trazabilidad y la evidencia de la ocurrencia de una transacción no está en manos de una sola persona, sino que es el resultado del consenso de todos aquellos que están mirando la misma pantalla, digamos, la misma plataforma, en ese momento y validan la transacción. Es decir, salió una determinada cantidad de bien, dinero o cierta información y a cambio entró la otra que le correspondía. Si esto está bien hecho, los validadores, que así se llaman las computadoras que están mirando esto, técnicamente se le dice nodo validador, prestan su aprobación y el protocolo acepta la transacción y queda fija en una plataforma que hemos visto todos y que ha sido validada por una multitud de validadores, de vigilantes, por llamarlo así. ¿Por qué lo hacen? Colaboran en la plataforma porque son parte de la plataforma, porque son recompensados con un pedacito de esa transacción, se le llama gas, a eso con una especie de comisión, y eventualmente hay otro tipo de incentivos como son la aparición de tokens con valor, como es la moneda electrónica. Este registro distribuido y descentralizado lo que tiene es unas características de seguridad, porque nadie puede alterar la cadena que va ocurriendo. Este estado de cosas del bloque es seguido por otro que se apoya en el anterior, y el anterior ya no puede ser modificado, y es autoejecutable. Es decir, en el correo electrónico que yo le mando a la plataforma, por decirlo de alguna manera, le mando un mensaje que tiene además incluido un anexo que es un código. El mensaje le dice, por ejemplo,
comprame acciones de YPF cuando lleguen a $350, por decir algo así. Y vendelas cuando lleguen a 360. Esto es recibido por la plataforma, que es una plataforma dedicada a la compraventa de acciones en la bolsa, por ejemplo, y automáticamente te da el OK, hace la compra, te debita el dinero y lo tiene en cartera hasta el momento en que alguien, que es un tercero, se lo llama oráculo, le informa el cambio de cotización y dispara la ejecución del contrato a la inversa, es decir, vende y te acredita el dinero en tu máquina. Vamos a ver que para esto vamos a necesitar una tecnología adicional, que son las billeteras virtuales, que son justamente programas que representan una anotación en cuenta que tengo yo para archivar y gestionar estas operaciones económicas o financieras. Entonces, este panorama justamente a los operadores jurídicos le plantea interrogantes en cuanto a la validez, la mutabilidad de estas operaciones y la responsabilidad. Y, por ejemplo, el que hoy en día nos tiene en vilo es un poco qué rol tiene el avance de los programas que gestionan algoritmos de tal complejidad que pareciera que pudieran tomar decisiones, antes de decir por sí mismas, diría decisiones en reemplazo, digamos, del humano, o en reemplazo de los operadores humanos inicialmente. Entonces existe aquí ya un debate, que lo vamos a ver un poquito más adelante, que es si la inteligencia artificial como tal está evolucionando, podría actuar en el mercado de forma independiente, que pareciera que por la tecnología podría tomar decisiones de esta naturaleza, y si esto merecería o no el reconocimiento de una personalidad jurídica diferenciada. Hemos escuchado no hace mucho al inspector Daniel Roque Vítolo, inspector general de justicia, que se pronuncia por la utilidad de considerar que determinado tipo de organizaciones, de relaciones de organización, como decía Hugo Richard, que no fueran exactamente los tipos societarios elegidos por la ley. Recuerden que tenemos hoy la posibilidad de la sección cuarta, que nos da una plasticidad enorme para elegir un tipo social que podríamos diseñar a nuestra medida, pudieran tener una personalidad jurídica diferenciada de aquellas personas que la crearon. Bueno, y ahí discurriremos un poco sobre estas ideas. En la pantalla que estamos viendo justamente es esta línea de tiempo, desde los años 90, donde Nick Szabo acuña el concepto de smart contract, contrato inteligente, como un protocolo de transacción computarizado que lo que tiene fundamentalmente es su capacidad de autoejecución. Esto da garantías de que no hay arrepentimiento, con sus cosas buenas y sus cosas malas, pero pensando en cierto tipo de contratos, como son los ejecutivos o los de préstamo a las garantías a primera demanda, tiene cierta lógica. La era blockchain introduce además la implementación práctica de estos contratos inteligentes a través de registros distribuidos, con lo cual esta operación además tendría la característica tecnológica de la seguridad que garantiza de dónde viene, por dónde pasa, a dónde llega, y que esto no quede en el camino. Y finalmente, una evolución adicional que son los llamados contratos legales inteligentes o Smart Legal Contracts, en donde el código incluye no solamente las consecuencias económicas, sino todas las previsiones jurídicas que podrían ocurrir en derredor de esa obligación estructurada a través de un contrato inteligente. Es decir, incluir en el código el lenguaje jurídico para ejecutar acuerdos automáticamente y además tener las consecuencias en caso de incumplimiento o en caso de otros eventos que pudieran ser relativamente inesperados, pero previsibles dentro de una determinada operación contractual. Un contrato inteligente, entonces, es ese protocolo que ejecuta automáticamente los términos de un acuerdo mediante un código informático almacenado en blockchain. El último párrafo de esta frase, que es eliminando la necesidad de intermediarios tradicionales,
es un poco el leitmotiv no solamente de este invento, sino de la cultura de la tecnología, que nace prácticamente como una reacción a las debacles económicas y del mercado financiero de los primeros años del 2000, desconfiando justamente de esta estructura financiera y monetaria mundial que hacía que desaparecieran los ahorros de millones de personas, que a su vez también descreen de la estructura del Estado tal como está hoy en día, descreen de la estructura y de la conveniencia de la democracia tal como está planteada hoy en día, o de la república. O sea, es un movimiento, como les digo, cultural y bastante politizado, que lo que pone a disposición del público en general es esta tecnología tan compleja de la programación, liberándola. Esta liberación que produce que dejen de ser los monopolios del conocimiento de este tipo de tecnología, los grandes gigantes como eran Microsoft y Apple, sobre todo en aquel momento, empieza con el movimiento de compartir, del sharing, a través de los programas que Linus Torvald pone a disposición de todo el mundo, generando los primeros programas base de computadoras liberados al público en general, que podían no solo utilizarlos, sino construir sobre esos programas otras elaboraciones. Esta es la filosofía que está detrás de toda esta tecnología. La naturaleza del contrato inteligente es un acuerdo que se redacta total o parcialmente en el código informático para aprovechar la autoejecución. Entonces, estos programas de smart contract técnico son programas complejos que almacenan y controlan información valiosa, o sea, tiene algún tipo de valor, ya sea porque representa un valor monetario, porque representa un activo subyacente o un activo futuro, una opción, por ejemplo, un call, pero no es otra cosa que una representación de esa vocación de valor escrita en un código informático ejecutable por máquinas. Es una herramienta al servicio de un acuerdo que tiene una relevancia económica. Ahora, el smart contract jurídico es aquel acuerdo con relevancia jurídica redactado total o parcialmente en código. Es decir, que el lenguaje no es un código informático puramente ejecutable por máquina, sino que incluye una combinación de código y prosa legible. De hecho, hoy podemos programar actividades a través de agentes, o sea, derivados, programas derivados de la inteligencia artificial, con un lenguaje que programamos, mejor dicho, con actividades que podemos programar con lenguaje natural. Esto es lo que hacen los agentes que están adentro de programas de lenguaje, de gran lenguaje, modificados, como son ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity, que pueden realizar tareas que podríamos programar, pero no hace falta para eso conocer código. O sea, ya existe la posibilidad de pedirle a un agente de inteligencia artificial que programa automáticamente una cita con el médico todos los viernes a las 10 de la mañana, y no hace falta codificarla, sino que yo le doy la orden a la máquina me muestra cómo se codifica, termina el código, uno lo ve correr en pantalla, en Python, por ejemplo, y directamente aprieta un botón y el programa se autoejecuta de ahí más. No hace falta saber programar. Bien, la perspectiva que tenemos desde nuestra mirada es que, como la ley permite la libertad de formas, un contrato en código podría considerarse válido siempre y cuando concurran los requisitos esenciales, que son consentimiento, objeto y causa. ¿Qué es la lógica booleana? La característica del contrato inteligente es su carácter autoejecutable. Es decir, el someter una obligación jurídica a esta tecnología, a este tipo de acuerdo, garantiza el cumplimiento sin necesidad de ningún intermediario, como serían las autoridades judiciales o un intermediario de confianza, como un banco. Esto reduce la desconfianza ante el posible incumplimiento porque la confianza se deposita directamente en el software y en la tecnología descentralizada de la blockchain. Es decir, la lógica es
dentro de la obligación vamos incluyendo estas líneas de lógica decisoria, que es, si se verifica el cumplimiento de un evento o condición predeterminada, entonces se ejecuta automáticamente la acción asociada a esa condición. En caso contrario, se realiza una acción alternativa que también está anticipada en el código. Por eso, el moto, digamos, el lema de esta línea de pensamiento y de esta tecnología es Code is law, o sea, el código es la ley. Es casi un juego de palabras para nosotros que sabemos que el código es la ley. Y si uno mira la estructura de los artículos de nuestros códigos, en general tienen esta lógica booleana, ¿no? Si pasa tal cosa, por lo tanto, pasará tal otra, ¿no? Si mata a una persona, irá preso, por ejemplo, ¿no? Esta lógica reconoce la codificación jurídica, un antecedente importante. Esa estructura condicional limita un poco el ámbito de aplicación de los contratos inteligentes a supuestos que pudieran verificarse objetivamente y sin ambigüedades. O sea, excluyendo conceptos jurídicos indeterminados como la buena fe, el interés público o la diligencia debida, claramente. Ahora, no es poca cosa que buena parte de nuestro universo contractual, que hoy requiere, o hasta ahora requería, la aplicación de un gran despliegue jurídico y burocrático, pudiera eliminarse para dejarnos trabajar en los otros contratos o en las otras situaciones que sí requieren conceptos jurídicos complejos y donde la participación humana es fundamental. Además, para que el smart contract pueda actuar con el mundo físico, se requieren oráculos. Estos son fuentes de información externa, objetivas, que verifican las condiciones establecidas y facilitan los datos al sistema. Actúan aquí sí estos oráculos como un tercero de confianza del que depende el buen fin del contrato. Pero son terceros de confianza también tecnológicos, que están funcionando permanentemente en forma objetiva. Por ejemplo, ponerle al contrato un timer, un reloj. Cada 4 horas me vas a enviar 500 pesos a tal cuenta. Y entonces, simplemente, lo que hace el programa es recurrir al oráculo, el oráculo manda la alarma temporal y el envío se realiza. O, como les dije antes, este oráculo que estaría plantado en el panel, digamos, del mercado de valores, avisando cuando la acción que compré sube o baja por encima de las bandas, digamos, que le doy, ahora que está tan de moda las bandas. Entonces, esta característica del contrato inteligente es su carácter autoejecutable, que garantiza el cumplimiento sin intermediarios judiciales. La confianza se deposita en el software, es decir, en el conjunto de programas, no es uno solo, es un conjunto de programas y un conjunto de códigos, y la tecnología blockchain descentralizada, reduciendo entonces la desconfianza ante el posible incumplimiento. El problema justamente es los conceptos jurídicos indeterminados, la buena fe, el interés público, la debida diligencia, la equidad y la razonabilidad y las circunstancias imprevisibles. Estos sí son conceptos que requieren interpretación humana, requieren una valoración contextual, que no son posibles de codificar en lógica binaria, al menos por ahora. Estos son los oráculos, el puente entre lo digital y lo físico, ¿no? El smart contract se plantea, digamos, y espera la verificación de condiciones. Estas condiciones de que si la acción llega a $350, ¿no? El oráculo recopila la información del mundo real, tiene toda la información de todas las acciones en todo momento 24/7 y tiene la orden, tiene una especie de acuerdo, también es otro smart contract, como el smart contract inicial, en donde el oráculo prestará la información requerida cuando sea pertinente. La verificación es cuando transmite los datos del contrato y el contrato se ejecuta automáticamente. Gira permanentemente en una rueda que se va retroalimentando. Acá, paradójicamente, entonces, introducen un elemento de centralización en un sistema
que ha sido diseñado para ser descentralizado. Lo que pasa es que aquí la centralización está en un circuito objetivo, simplemente, y lo que está descentralizado es los mecanismos de emisión de la declaración de voluntad, ¿no? Que están descentralizados entre los dos operadores que han decidido llevar adelante el contrato. El desafío de la inmutabilidad y de la modificación contractual. Una vez almacenada ya la operación en la blockchain, no se puede modificar, se vuelve inalterable e inmutable, lo que por un lado dota de gran seguridad a las partes. Sin embargo, el problema es que esta inmutabilidad también es una desventaja desde el punto de vista jurídico, porque hace que el acuerdo se vuelva inflexible, que sea bastante difícil de adaptar a situaciones de circunstancias imprevisibles o la corrección de errores de programación, ¿no? Como suele decir, si lo han escuchado a Eduardo Fabier Dubá, ¿qué pasa con las situaciones de abuso? ¿Qué pasa con la teoría de la imprevisión? ¿Qué pasa con la lesión enorme? ¿Qué pasa con el arrepentimiento? Bueno, por eso les digo que estos contratos inteligentes están pensados para ciertas operaciones y no para otras. Jurídicamente, los contratos tradicionales contemplan la modificación o extinción por causas sobrevinientes, como son la teoría de la imprevisión o la excesiva onerosidad. En los contratos inteligentes, esta modificación está sustancialmente limitada. Ahora bien, este asunto está siendo estudiado también por los tecnólogos jurídicos y han elaborado algunas propuestas para mejorar incluso la situación, y es generar mecanismos ex ante, es decir, incluir otras cláusulas tecnológicas adentro del contrato inteligente que prevean la facultad de modificar el contrato o incorporar otro elemento que es un smart term, digamos, una especie de programa de salida, una ventana bien automática para ajustarlo a circunstancias no previstas. Por ejemplo, que hubiera un oráculo que me indicara que, no sé, que el índice de inflación pasó del 30% mensual, digo yo. Esta podría ser una alternativa. Pero sigue siendo la complejización, digamos, la mejora de la tecnología del contrato inteligente legal. Y la otra alternativa es tener una solución legal que estuviera, digamos, legislado, estuviera regulado, que prevea que si ocurre un error de fallo, un error de programación, lo que llaman un bug, una especie de bichito, y el contrato se ejecuta incorrectamente, la parte perjudicada podría pedir la restitución, recurriendo al 1303, y reclamar al programador o al oráculo. Esto demuestra que si bien el código sería ley para las partes en el entorno digital, estamos de acuerdo a que, por al menos por el momento, es necesario tener sistemas legales. Regulación, como dicen algunos. Yo pienso que es algo más que regulación, hace falta contención, que es una idea un poco más completa y compleja. Con la regulación sola no está alcanzando, fundamentalmente porque entre el diseño de la tecnología y la necesidad del mercado, si el intermediario es el legislador o el regulador, tenemos un problema de capacidad tecnológica allí que provoca un cuello de botella en donde las regulaciones salen viejas y flojas. Entonces, por eso se han creado mecanismos de regulación de contención, como son los espacios de ensayo, los llamados sandboxes, en donde conviven los programadores o los oferentes de tecnología, el mercado que necesita la tecnología, los futuros usuarios y los reguladores, en un mismo espacio para intentar generar una base de acuerdo que permita seguir avanzando en la tecnología sin matarla, pero tampoco sin poner en riesgo al mercado en general. Bueno, aquí estamos, ¿no? Los mecanismos ex ante, en los cuales las partes incluyen inicialmente estas cláusulas preventivas que prevean la facultad o modificar el contrato o incorporar términos inteligentes que sirvan como ajustes automáticos o
stops, ¿no es cierto?, para circunstancias no previstas inicialmente. No lo puse acá, pero hay un ejemplo interesante en donde un producto de este tipo, que en realidad no tiene inteligencia artificial, pero sí tenía una especie de contrato programable, que es la venta de vehículos en Estados Unidos a crédito con un leasing, digamos, ¿no? Con una especie de contrato de leasing, lease. El lease está hecho de tal manera, en un auto con cierta tecnología, el auto tiene la información de si su futuro dueño hace los pagos a tiempo. Y si los pagos no se hacen a tiempo, el auto deja de funcionar. Entonces no enciende más. Tiene esa capacidad de estar conectado con la base de datos del banco, de la financiera o de la fábrica, y entonces permanentemente le mandan la información de si pagó o no pagó el futuro dueño, si está al día con los pagos. Bueno, no estando al día con los pagos, el contrato entonces ejecuta la cláusula rescisoria y el auto vuelve al dominio del dueño, con lo cual allí donde está estacionado se detiene y el comprador no lo puede usar. Bueno, una evolución de esto ha sido un caso que creo que se llama Hudson en los Estados Unidos, en donde el comprador entra en un procedimiento de Chapter 11, o sea, un procedimiento de insolvencia, algo parecido a un concurso preventivo, en el cual, también el derecho norteamericano, existe una prevención, una especie de medida cautelar, en donde el deudor no puede pagar ninguna obligación de causa o título anterior, pero además que los contratos en curso de ejecución, como el leasing, no pueden suspenderse. Entonces, bueno, este smart contract no tenía prevista este smart term, esta inteligencia, esta cláusula inteligente para poder discernir si esta anomalía ocurría y que el contrato de leasing había sido afectado por la situación en la cual el comprador se había presentado en concurso preventivo y que entonces la empresa no podía suspender el servicio a pesar de que los pagos no estuvieran hechos. Bueno, el concursado presentó una medida cautelar, especie de injunction, ante la Corte de Bancarrota, y la Corte de Bancarrota le ordenó a la empresa que modificara su contrato inteligente para que esto no ocurriera más. Las soluciones legales, si hay un fallo de programación y el contrato se ejecutase incorrectamente, abriría la posibilidad de acudir a las normas del Código Civil, y la intervención judicial, que podría ser, como pasa en el caso Hudson, que reposicionar, digamos, la situación del sinalagma contractual a la nueva situación tecnológica, ¿no? ¿Cómo vemos esta irrupción de la inteligencia artificial en la formación contractual? Los smart contracts han transformado la ejecución, pero hasta ahí eran la decisión de personas. Una decisión de personas donde se vinculaban a través de una plataforma en comprar y vender sujeto a un contrato inteligente en donde ya ellos preveían todas las cláusulas y se olvidaban del asunto. Simplemente el dinero va y viene como si fuera una cuenta corriente automática. Pero aparece esta posibilidad de generar conocimiento a través de programas artificiales o tecnológicos, digamos, cibernéticos, más que artificiales. Los autores más modernos nos están pidiendo que no hablemos más de inteligencia artificial, sino de inteligencia cibernética, porque la artificial no es artificial, es humana aplicada a través de la cibernética. Lo cierto es que ya con la capacidad predictiva que tiene la potencia de cálculo del algoritmo del producto y la capacidad de procesamiento masivo de datos para asistir a una negociación, para revisar los riesgos, para proponer términos contractuales optimizados en base a esos datos, influyen en la formación contractual. Hoy es posible, a través de estas inteligencias artificiales, que ustedes vuelquen todos los datos de un balance y que la inteligencia artificial les analice a la compañía. Y lo hace de una manera muy ordenada y muy completa. Podrá no tener la picardía del contador season, como se llama, con recorrido en la calle, para ver
los detalles de la pintura, por ejemplo, si estuviera muy dibujado. Pero lo cierto es que hoy es un asistente muy importante, al menos para el primer análisis. Y puede definir ese primer análisis contratar o no contratar, en definitiva. El uso del algoritmo, por otro lado, tiene otras complicaciones, ¿no? Otras complicaciones que son muy importantes de ver y de señalar, que no son inevitables, ¿no? Esto es otra cosa, ¿no? Lo que estamos viendo es algo que hay que atender mucho, pero que no es inevitable. Pueden ser desviaciones de la tecnología, pero también hay tecnología para evitar la desviación, ¿no? El uso de algoritmos en la contratación puede introducir riesgos de inducción psicológica, puedes inducir riesgo de manipulación del consumidor. Y esto es porque psicológicamente muchas decisiones humanas se toman de una manera muy prácticamente instintiva, ¿no? Entonces, lo que pasa es que la IA puede, a través del estudio de los antecedentes que se le propongan, identificar esas vulnerabilidades, preferencias y temores del consumidor, ¿no? Y eso es lo que llamamos la demagogia cibernética. Y los riesgos entonces de la inducción algorítmica, esa manipulación psicológica a través de perfiles muy detallados, la explotación de signos cognitivos, lo hemos visto en procesos de selección de personal, por ejemplo, la presentación selectiva de información, lo hemos visto en problemas de lo que en Estados Unidos llaman electoring, que es el estudio del sistema electoral en ese momento, generar información para manipular la decisión electoral del electorado, o presiones temporales artificiales a través de información. El acto jurídico tiene que ser voluntario, ejecutado con discernimiento, intención y libertad. ¿Hasta qué punto la voluntad puede ser manipulada, puede ser torcida por la llegada al cerebro humano de esta información sesgada? Paradójicamente, esto no pasaría si lo que contrataran fueran dos algoritmos entre ellos, porque no podría influir uno sobre el otro, porque el otro tendría las capacidades de identificar automáticamente las trampas del otro, ¿no? Pero bueno, es algo que tenemos que ir viendo en profundidad a medida que vamos avanzando con esa capacidad de que a través de la inteligencia artificial podamos seguir manteniendo la garantía de que el acto voluntario, el acto jurídico sigue siendo voluntario y ejecutado con discernimiento, intención y libertad. Entonces, cuando ingresan estos algoritmos, bueno, se presenta una gran asimetría contractual donde se cuestiona entonces la real voluntariedad de la contratación. Entonces, allí es donde ha aparecido la idea de proteger los neuroderechos, buscando establecer un marco legal que evite la manipulación que los algoritmos pueden tener sobre la mente humana. La autonomía mental es entonces ese derecho a la autodeterminación sobre el proceso mental, libre de manipulación externa no consentida. Y la verdad que todo lo que estamos haciendo en las redes hoy en día pareciera consentida en el momento que prendo el teléfono y me pongo a scrollear. Pero lo cierto es que la manipulación viene con la información que empiezo a consumir desde esas plataformas. Por supuesto, todo tiene que ver con la percepción del sujeto que recibe, y habrá sujetos perceptivos, otros menos perceptivos, otros muy entrenados para discernir. Probablemente una buena parte de este asunto esté derivado ya de educar adecuadamente al receptor, lo que sabemos siempre tenemos en el debe. La privacidad mental, esto sí es un concepto bastante más complejo, que es la protección de los datos neuronales y los patrones de pensamiento frente a la extracción y el análisis algorítmico. Y esto tiene que ver con el análisis de patrones de conducta que hemos depositado en una cantidad de
actividades privadas, pero en entornos públicos, que si son recogidos a través de cualquier método, como el scrapping o cualquier de estos barridos que se hacen de la red de lo que hizo una persona a lo largo de su vida, bueno, son fuente de información para generar este tipo de sesgos. Allí es donde está escalando también la tecnología para buscar la manera de volver a recuperar estos datos y ponerlos bajo la custodia del ciudadano. Hay ya investigaciones y procesos que buscan esto. La preservación de la licencia individual frente a sistemas que modelan comportamientos y preferencias. La educación es base para esta preservación, pero también, una vez que alguien identifica que se están utilizando algoritmos, digamos, de dependencia, es necesario prevenirlos e intentar evitar que se ejecuten. Y la necesidad de la igualdad de acceso. La garantía de las tecnologías cognitivas no generen nuevas formas de discriminación o exclusión. Hoy tenemos un serio problema con la generación plateada, que necesitamos que se alfabetice nuevamente. Hay muchos programas en este sentido, pero bueno, hay que también buscar la manera de atraerlos a esta necesidad para que se puedan desempeñar adecuadamente, porque no solamente son los programas de comercio o los programas de empresas que se los quieren comer, sino que gran parte de la actividad pública hoy de un ciudadano está encerrada dentro de estas plataformas. Uno quiere hacer un trámite en la municipalidad, en el gobierno de la ciudad, es todo digital. Entonces, esta necesidad de formar a nuestros ciudadanos es vital. La injerencia algorítmica genera entonces una asimetría donde podemos llegar a cuestionar la real voluntariedad de la contratación, desprotegiendo especialmente a los consumidores que necesitan el bien y a los sujetos vulnerables como los menores, los adolescentes, las personas mayores y el iletrado digital. Entonces allí aparece esta noción de los neuroderechos como una respuesta ante esta amenaza silenciosa y ubicua. ¿Qué utilidad puede tener? Bueno, por ahora son declaraciones. Son declaraciones. Volcar a la práctica el bloqueo de tecnología que pudiera vulnerar los neuroderechos, primero requiere una definición, una taxonomía de cuáles son estos los derechos, neuroderechos y cuál es cada uno de cada cual. Pero bueno, es uno de los dramas o una de las cuestiones que están sobre el tapete. Bien, el contrato ricardiano es un poco esta respuesta de la tecnología al desafío de los contratos en código puro, en el cual el consentimiento informado podría cuestionarse porque uno no ve el código fuente. El código fuente no es comprensible para el usuario medio. Entonces, para superar esta dificultad del consentimiento y asegurar la validez de un contrato, se han propuesto un tipo especial de Smart Legal Contract, que es el contrato que combina la prosa legal, o sea, el lenguaje natural, legible por el humano, con el código de computadora, que es el lenguaje ejecutable por máquinas. La clave es un identificador seguro, el hash criptográfico es esa especie de tatetí chiquitito que escribimos delante de un número, que vincula en forma segura el contrato escrito original en código con la transacción automática a lenguaje natural automatizada en blockchain. De esa forma se garantiza que el consentimiento de las partes recae exactamente sobre el texto legal vinculante, aunque la ejecución sea automática. Por eso se salva el problema de la, digamos, caja negra cuando la hay. Y este es el título del momento, y con esto vamos a empezar a concluir, que es el debate de la personalidad jurídica de la inteligencia artificial. La autonomía y la opacidad de los sistemas presionan las doctrinas tradicionales de responsabilidad civil, de responsabilidad contractual y la responsabilidad corporativa. Claramente nos ponen delante un problema que no sabemos cómo definir exactamente. ¿Puede o no una entidad artificial que toma decisiones autónomas, que toma decisiones imprevisibles, participar en el tráfico mercantil
sin el reconocimiento de una personalidad jurídica. Esto es un poco la hipótesis de discusión. Tenemos argumentos en favor y argumentos en contra. Y seguramente a lo largo de la charla que tendremos ahora aparecerán más, porque todos estos temas que yo expongo son todos work in progress. Esto yo lo digo hoy hasta mañana a la mañana. Mañana a la mañana me reservo el derecho de cambiar lo que digo, ¿ok? Porque es tan rápida la evolución de la tecnología y la aparición de nuevos problemas, nuevas problemáticas, que es necesario estar muy encima del asunto para estar actualizado. El primer argumento es la autonomía real, ¿no? Los autómatas inteligentes pueden tomar decisiones, pueden guiar su comportamiento según las propias experiencias que han adquirido o que han relevado en el campo, generando comportamientos imprevisibles más allá de la programación directa. Y ese sistema puede resultar incontrolable para el desarrollador y para el usuario. O sea, pero también para el desarrollador. Lo que estoy diciendo es que podría resultar incontrolable para el productor, porque acá es donde empieza a cuestionarse si la responsabilidad objetiva termina siendo utilizable, porque si fuera así, si fuera siempre objetiva, por supuesto es fácil la atribución, el problema es que nadie más se va a ocupar del tema, ¿no? Si la solución sea siempre responsabilidad objetiva, nadie va a intentar, nadie va a jugarse en una aventura informática como si fuera. ¿Hola? Tu micrófono está mal, Ariel. Algo pasa. ¿Ahora me escuchan mejor? Sí, más o menos, no sé. Sí, continúa y te aviso. A ver, bueno. Que el comportamiento pudiera resultar incontrolable para el usuario, dificultando entonces la asignación basada en la causalidad y poniendo en tela de juicio si la responsabilidad objetiva fuera realmente útil para el tráfico. No digo que no exista y pudiera ser atribuible, es una solución, pero está siendo discutida. El impacto en el tráfico comercial justifica entonces un nuevo marco para receptar cuál es esta responsabilidad de los autómatas inteligentes. Entonces, la posibilidad de una reparación efectiva estaría dada por la creación de una persona electrónica, una especie de persona jurídica diferenciada, que pudiera responsabilizar directamente al sistema, decimos el robot para darle una forma antropomórfica, digamos, por los daños que cause, garantizando la reparación de las víctimas. Entonces, pero esto implica que va a haber un centro de atribución, pero va a haber un centro patrimonial también. O sea, es la creación de una persona con sus atributos, ¿cierto? Puede tener autonomía real, con lo cual tendría una especie de discernimiento en base al conocimiento que ha ido adquiriendo, pero a su vez tendría que tener patrimonio para responder. La postura negacionista, por ahora, es la postura mayoritaria desde el punto de vista filosófico, ese enfoque de la Unión Europea, ese enfoque también de la Iglesia Católica, es el tema de un riesgo moral. Otorgar personalidad jurídica electrónica podría proteger indebidamente a los creadores y a los desarrolladores, diluyendo su responsabilidad legal. El famoso tema del dilema moral que incluso hoy predicamos de directorios que están suficientemente asegurados, ¿no? Tipo que está suficientemente asegurado, que tiene una póliza de seguros de Directors and Officers, está, digamos, a salvo de tener que responder con su patrimonio por las barbaridades que puede decidir adentro de su directorio. O sea, no es una novedad la del robot, ¿no? La responsabilidad es humana para la postura negacionista. La ley de inteligencia artificial designa a la inteligencia, a la IA, una entidad regulada, colocando obligaciones sobre proveedores, desarrolladores y responsables del despliegue. El lema es proteger sin frenar la innovación, buscando sistemas de responsabilidad civil a medida que protejan a las víctimas sin obstaculizar el desarrollo tecnológico. Lo que quiere decir esta postura, que es la postura de Mika, que los sistemas todavía no están escritos. Habría que empezar a escribirlos. La tendencia de la Unión Europea ha sido rechazar
la atribución de la personalidad jurídica en los sistemas de inteligencia artificial, optando por adaptar los regímenes de responsabilidad existentes, fundamentalmente el de la responsabilidad objetiva. Lo que ha redundado, no sé si lo tengo en esta, en estas filminas, es que una enorme cantidad de proyectos muy importantes se hayan retirado de la Unión Europea en búsqueda de legislaciones más flexibles, como son Singapur, Hong Kong, Letonia, las Islas Guernsey o cosas por el estilo. Y la última reforma de MiCA dio vuelta atrás una buena parte de estas regulaciones, intentando recuperar ese capital perdido. El problema de la opacidad justamente es el desafío principal, ¿no? El desafío es cómo hacemos encajar la IA en un régimen de responsabilidad extracontractual con las enormes dificultades probatorias asociadas justamente a que no sabemos cómo está hecho el algoritmo y no lo podemos leer. Pero el problema es que los sistemas de deep learning o sistemas de desarrollo avanzado, a través de redes neuronales, donde no sabemos cuál es la que pone el siguiente paso en el proceso de elaboración de la idea, es incomprensible muchas veces para los propios desarrolladores. No saben por qué la inteligencia reacciona así. La consecuencia, entonces, está a la vista. No podemos trazar la causalidad, no podemos demostrar claramente dónde hay negligencia, problema de atribución de culpabilidad, asimetría informativa entre víctima y responsable. Este efecto de la caja negra es uno de los problemas más importantes que tenemos. Entonces, un marco de responsabilidad propuesta para la inteligencia artificial es una especie de pirámide, donde tenemos las obligaciones del proveedor, que tiene la primera básica obligación de proveer toda la información posible sobre limitaciones de la capacidad de la IA y los riesgos. Una segunda capa donde tenemos que especificar claramente quién responde ante los errores de la IA. Y un régimen subsidiario subjetivo basado en la culpa o negligencia. De manera que la base de esta pirámide es la necesidad de una actualización normativa, tanto civil como mercantil. Mi posición, por el momento, ya les digo, puedo cambiar de idea, es que no es necesario todavía una personalidad jurídica para la IA, pero sí claridad normativa para ver quién responde cuando ocurre un daño. Y esto es vital para que las empresas que están actuando hoy en el mercado actualicen los contratos y lo que se llaman sus libros blancos, es decir, los manuales de técnicas y operaciones y términos y condiciones con las que ponen este tipo de artículos en el mercado. Entonces, el derecho actúa como una especie de software de emergencia, ¿no? Que existe, ya lo tenemos diseñado y que está dentro del Código Civil, básicamente, el Código Civil Comercial. Un parcheo de emergencia sobre un sistema operativo que no fue diseñado para correr esa aplicación. Entonces, tenemos un sistema automatizado que asegura la ejecución eficiente, la necesidad de introducir en este programa inteligente legal la ventana, el smart term, la intervención legal como una ventana de administrador para corregir los errores del código, lo que llamamos el human in the loop, el hombre en el desarrollo de la vuelta informática, y el derecho asegura que la voluntad humana, que es base de todo contrato, permanezca protegida. Es decir, introducir el código como una parte integrante del contrato inteligente sería una solución deseable. No sabemos si es posible del todo, y ahí voy con eso. No sé si aquí lo digo. Bueno, estas serán las conclusiones y desafíos futuros. Es necesario entonces conciliar esta rigidez tecnológica, que es muy buena para la certeza de la concreción del negocio, con principios de libertad, consentimiento y revisión contractual. Del otro lado, además, salvaguardar al consumidor ante la posibilidad de que ocurran a través de estos
de estos sistemas manipulaciones en su propia capacidad de discernimiento. La innovación responsable, regular sin asfixiar el desarrollo tecnológico, siempre buscando proteger a las víctimas y garantizando la transparencia. Una adaptación judicial para dotarnos de operadores de justicia que sean capaces de interpretar las normas preexistentes de forma creativa ante la ausencia de marcos armonizados, porque no van a ocurrir rápidamente las reformas. Miren, ha salido en las noticias hace poco que personas en disputa se pusieron de acuerdo a someter su disputa a la inteligencia artificial, o sea, los dos delante de la computadora. Hicieron un arbitraje delante de una máquina ante un programa de inteligencia artificial al cual dotaron de sus posiciones, y en base al sentido común el sistema ensayó una solución. O sea, existe ese riesgo. El riesgo es que existan soluciones por fuera del sistema, ¿no? Incluso ya hay algunos sistemas arbitrales que funcionan totalmente por fuera del sistema judicial y por fuera de las fronteras nacionales, como Escleros, que es un sistema que incluso la justicia mendocina utilizó como herramienta experimental para sus propias tareas. Bueno, fijar responsabilidades claras, concentrar obligaciones en actores humanos y corporativos, por el momento rechazando la personalidad independiente de la IA, y una participación activa en la formación de sistemas de valores éticos y fundamentales. Lo que proponemos no es regulación, lo que proponemos es contención. No alcanza con regular, es necesario involucrar a la sociedad en todo el tramo de generación, administración, revisión y control de estos productos. Y para eso hace falta un cambio importante en la educación y una capacitación fenomenal de los operadores intermedios. El derecho por necesidad siempre va más lento que el avance tecnológico, ¿no? En la ausencia de marcos legales armonizados, específicos y modernos, siempre la primera solución va a ser la adaptación judicial y la interpretación creativa de lo que tenemos. No sé si alcanza, ¿no? Hay una ley de estudio científico, de investigación, no me acuerdo del nombre, creo que se llama Watts, que dice que es totalmente ineficiente e inapropiado intentar explicar los fenómenos del presente con los antecedentes, con las leyes del pasado, digamos, ¿no? Y aquí tenemos problemas bastante serios, porque han cambiado muchas perspectivas, muchos paradigmas, y estamos en una transición que quizás no sea fácilmente contenible con los marcos jurídicos que tenemos, ¿no? Bueno, aquí me detengo para que tengamos un poco de tiempo para discurrir entre nosotros. Bueno, Ariel, muchas gracias, es re interesante todo lo que dijiste. Es muy chocante también para nosotros los abogados pensar que un robot pueda tener responsabilidad jurídica o que un contrato se realice con dos sujetos contractuales que son de robótica o cibernéticos, ¿no? La verdad es un tema que tenemos que cambiar la mente, el chip, todos, y la capacitación de los abogados, de los jueces y de la población, como vos decís, ¿no? Es fundamental. Estoy viendo acá algunas consultas de los concurrentes. Te voy a leer, pero a ver, vamos a ver, la doctora Gómez nos dice que agradecería que vaya, no, bueno, ya pasó, que iba explicando mientras hablaba, pero en relación a lo que explica tiene que ver con el buen uso que se haga del sistema de la información. Eso fue por tu primera parte de la charla, ¿no? Sí. Y el cuidado de los datos sensibles. Bueno, eso más que es un drama. A ver, estamos frente a una situación, de hecho, que ya ocurrió. Hace 40 años que estamos entregando datos a estos recolectores y no los vamos a poder recuperar fácilmente. Si bien yo vengo de una exposición, fue el viernes pasado, en donde una empresa llamada Archive lo que está planteando es esto, es la recuperación de los datos personales
en tus propias computadoras y que eso sea tu marco de referencia. O sea, gran parte del problema de la incontrolabilidad de la inteligencia artificial es cómo se alimenta. Entonces, tú la alimentas con todo lo que hay en el universo de Internet, y hay mucha porquería. Entonces, por más que la estadística tienda a resolverte el problema de la manera en que las cosas normalmente ocurren, bueno, hay mucha basura en el medio que provoca interferencia, y ahí es donde la IA alucina, y alucina mal. Pero existen sistemas de inteligencia artificial que se pueden acotar a tu uso personal, en donde el elemento está listo para trabajar solamente con lo que vos le des. No tiene permiso ni tecnología para salir de tu base. Entonces vos tenés, como hace poco yo hice un artículo en LinkedIn sobre el Cramdown, con una especie de actualización sobre Vicentín y todo eso, y utilicé como base los 45 artículos de papá y los míos, pero ningún otro. Y en base a eso hicimos una construcción entre papá, yo y mi inteligencia artificial, donde hicimos un estudio que quedó muy bien, porque no había otra jurisprudencia que la nuestra. Entonces, ¿tiene un sesgo? Sí, es un algoritmo dacístico, ¿no? Pero no tiene las ideas de otros pensadores. Y bueno, está bien, pero lo firmé yo. Lo firmé mi papá, y expresé que lo había hecho con una inteligencia artificial que me ayudó a recuperar todos estos archivos que tenía yo guardados en mi computadora en una velocidad fenomenal. El artículo me hizo leer 42 artículos, que tendría, no sé, probablemente 600 páginas, en 4 minutos. ¿No? Y con eso tenía toda la jurisprudencia armada. Esto es muy positivo para investigar la medicina. Pues fíjense que nosotros tenemos una gran de la utilidad de la inteligencia artificial en las cuestiones humanísticas. Perdón, de la inteligencia artificial en las cuestiones humanísticas, en la política, en el derecho, pero en medicina no. En medicina no. Medicina es casi invisible. Es casi invisible. Está fallando el micrófono. No, lo que me falla no es el micrófono, sino la señal, por lo que veo. Es la señal. Puede ser. Darío, ¿estás ahí? Es la señal. Sí, Doc. Pero puede ser que sea mi señal. Bueno, Yo voy a... acá igual me está hablando Darío que estamos sobre la hora. La doctora Gómez también pidió que se amplíe el tema de la responsabilidad cuando el contrato lo hacen las inteligencias artificiales. Todos queremos eso. Creo que te vamos a convocar para el año que viene, ¿eh? Está hecho ya. Siempre que... Puedo contactar con vos. Con vos humanamente. No, por ahí cargo toda la base de todo lo que estoy diciendo con un avatar y hablan directamente con él. Sí, la última parte no escuchamos bien lo que dijiste en el área médica. No, digo que los grandes debates que estamos viendo se dan en el área decisoria ética, legal, política, jurídica. En el área científica no hay tanto debate sobre la utilidad de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque las bases de la medicina, las bases a las cuales recurre, o sea, la literatura, es mucho más dura, ¿no? Mientras que nuestra literatura es de opinión, ¿no? No es epísteme, es doxa. Entonces, hoy un médico me decía hace poco, yo uso inteligencia artificial hace 5 años porque me convenía. Ahora, porque me resulta imprescindible. Pero a partir de ahora, porque no usarla es criminal. Eso me lo dijo el director del CEMIC. El médico que hoy no use en un diagnóstico complejo la ayuda de la tecnología es negligente. Bueno, Ariel,
No hay palabras para decir qué interesante fue tu charla, cuánto te agradecemos y vamos a recibir con muchísimo interés tu PowerPoint, así que te aplaudimos todos porque Muchas estamos empezando a estar inmersos en un nuevo mundo para todos nosotros. Así que muchísimas gracias. No vas a escuchar los aplausos porque están todos... No los veo, los veo. Sí me vas a escuchar, pero están todos mutados, pero realmente hay que abrir el cerebro de todos nosotros para seguir ejerciendo la profesión de otra manera, ¿no? En otro mundo. Sí, sí, claramente, claramente. No seremos reemplazados por la IA, como bien vi ahí un mensaje, nosotros vamos a seguir interpretando, pero el que no entienda cómo se hace, se va a quedar lejos. Ya lo creo. Bueno, te quieren todos, te están halagando, te dan las gracias, dice que fue excelente. Yo diría que fue muy fuera de lo que estamos acostumbrados, porque toda la información es muy innovadora. Y bueno, te esperamos, ya te voy a ver en el Instituto de Comercial, te voy a hacer firmar que te tengo para el próximo año en este curso. Bueno, muy bueno. Gracias por gracias. No, gracias en nombre del Instituto de Derecho Comercial, en nombre del doctor Héctor Alegría y de todos nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y ha sido un honor. Muchas gracias. Nos veremos pronto. Buenas tardes. Buenas tardes a todos.